días a todas las personas que se están conectando y están conectados con un nuevo panel de este ciclo sobre Constitución y temas relacionados con el medio ambiente. Junto con saludarlos, queremos dar la bienvenida a nuestro tercer panel de este ciclo sobre diálogos sobre la Constitución y el medio ambiente, que organiza Juntos por un Chile Sostenible, en el que hay un conjunto de gremios e instituciones, entre las que podemos mencionar a SOFOFA, CORMA, AmCham Chile, Consejo Minero, Acción a Empresas, CLG Chile, Asociación de Transmisores de Chile, Andes Chile, Generadoras de Chile y Red Pacto Global Chile. Este ciclo de diálogos es una iniciativa que busca aportar al debate que se desarrolla en la Convención Constitucional en los temas relativos al desarrollo sostenible en nuestro país. Durante todo el mes de octubre hemos estado realizando una serie de conversaciones, este es el tercer panel del mismo, generando un amplio debate sobre los deberes del Estado y los ciudadanos para la protección del medio ambiente, la gestión territorial de los recursos naturales, el cambio climático y el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, además de conversar sobre los derechos de la naturaleza. En particular, este día damos la bienvenida al panel Cambio Climático y Recursos Hídricos en Chile, y queremos saludar, junto con agradecer la presencia de nuestros panelistas. En primer lugar, saludamos a René Garró, quien participa en este panel. Él es profesor titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, es doctor en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Washington, Seattle, y es miembro de la Academia de Ciencias, investigador asociado del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2. También damos bienvenida a Jessica López, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes. Jessica es ingeniero comercial con mención en Economía por la Universidad de Chile y actualmente también integra la Red de Mujeres de Alta Dirección, REDMAT, y el capítulo chileno de Women Corporate Directors. Por último, está con nosotros y agradecemos su participación a Ulrike Brockcheck, subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile, líder de Iniciativa en Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile. Ulrike es química ambiental de la Universidad de Chile, máster en Ciencias de la Ingeniería de la misma universidad. Bueno, en este panel, como hemos dicho, nos vamos a centrar en conversar sobre temas relacionados al cambio climático y recursos hídricos en el contexto de la discusión de la Convención Constitucional que se está desarrollando en nuestro país. Así que en este momento les vamos a dar 12 minutos a cada uno de ustedes para que puedan exponer sus ideas bases y después pasaremos a un ciclo de preguntas. Y queremos comenzar contigo, René, así que por favor, si nos puedes aportar tus ideas. Muchas gracias, Camilo. Saludo a Jessica, Ulrike, a todos los que están acá participando en este panel. Oye, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo no tengo tanto el don de la palabra, así que cuando Nicolás, ahí de los coorganizadores, me dijo, oye, sin PowerPoint, yo dije, oye, ¿cómo lo hago? Nosotros, además yo soy un científico de tomo y lomo, pero voy a hacer mis mejores esfuerzos por pasar mis ideas y mis intuiciones también sin uso de ningún medio tecnológico. Oye, mira, en estos 12 minutos quería básicamente comentar dos cosas, dos líneas importantes. Una que está como directamente en mi área de trabajo, que tiene que ver con cambio climático y mega sequía y recursos hídricos, ¿verdad? Y después hablar un poquito respecto a esta idea de crisis climática, emergencia climática, cambio climático, que le da un poquito el telón de fondo a toda nuestra conversación, ¿verdad? Respecto al primer tema, y vamos a tomar acá el tiempo, nosotros, y digo nosotros porque efectivamente fue una palabra que salió acá del CR2 más o menos el 2015, nos empezamos a preocupar porque teníamos una sequía muy larga, ¿verdad? Chile central, como cualquier clima mediterráneo, es un clima que tiene variaciones muy importantes y pasamos de años muy lluviosos a años muy secos, ¿verdad? Así que tener una sequía no era nada extraño el 2010, cuando tuvimos el primer año seco de lo que después le llamamos la mega sequía. Pero ya el 2015 efectivamente nos llamaba la atención tener una secuencia de, en ese caso, 4 o 5 años en esta condición seca.
Y hicimos un informe que fue ampliamente difundido sobre la mega sequía, y cada vez que yo lo muestro tengo que corregirlo, porque claro, pasa el 2016, 2017 y seguimos en la mega sequía. Y por supuesto que lo hemos seguido mirando, porque de alguna manera encapsula tanto las certezas como las incertidumbres que tenemos sobre el impacto del cambio climático en Chile, ¿cierto? Cuando uno ve los escenarios futuros, da lo mismo da lo mismo el escenario. Recuerden que cuando uno mira al futuro, uno está mirando proyecciones, ¿verdad? Y va a depender de cómo nos portemos en cuanto a emisiones de gases con efecto invernadero, pero independiente de cuál hagamos, tal como el mundo es, hay una certidumbre grande, ¿cierto? Muy grande de que se va a seguir calentando, porque ya tiene suficiente CO2 en la atmósfera. Lamentablemente a nosotros nos pega esta condición de que en el mediano y largo plazo vamos hacia una condición más seca. Por supuesto que el tamaño de esa señal, la amplitud, y cuándo vamos a llegar en forma permanente a esa condición seca depende un poquito del escenario. Ustedes han escuchado los RCP 2.6 y 8.5. Sabemos hacia dónde va la micro, ¿cierto? No sabemos hasta dónde va a llegar porque esa depende un poquito del contenido de CO2 que tenga la atmósfera. Entonces, cuando uno mira este periodo ya de 12 años, dependiendo cómo haga la contabilidad, ¿verdad? Seco, y además junto con esta percepción o esta información que nos dan los modelos de este futuro más seco, uno dice, el futuro ya llegó y se adelantó de alguna manera y por alguna razón los modelos estaban subestimando la señal. Mira, ahí quería comentar, y como les decía, como en la parte científica, eso es lo que hemos mirado con mayor detención, y la verdad que incluso con esta sequía que nos parece excepcional, que ciertamente 10, 12 años extrañamente se ve en la historia, incluso en la prehistoria de Chile, aún hay una componente importante que es lo que nosotros le llamamos variabilidad natural. Y hace poco hablábamos de la famosa mancha cálida, etc. Hay fenómenos naturales. Antes estábamos acostumbrados al niño y la niña, eso era como toda la variabilidad natural para Chile, pero nos dimos cuenta de que también hay como otros resortes naturales en el sistema atmósfera-océano que de alguna manera empujan y han empujado a Chile Central hacia esa condición más seca en estos últimos 10 años. Superpuesto eso, por supuesto que la señal del cambio climático ya está actuando. Y uno le puede preguntar a los modelos, tal como le puede preguntar a los modelos qué nos dicen respecto al 2050 o al 2060, uno le puede preguntar a los modelos qué debería estar pasando ahora, dado los modelos, eso es lo que nos informan, la señal del cambio climático. Y a uno le dicen, mire, sí, debería estar en sequía, pero debería ser una sequía con un déficit promedio del orden del 10%, y hemos tenido una sequía decadal del orden del 30-35% y con unos años muy malos, como el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Así que los modelos nos informan que efectivamente vamos hacia un futuro más seco, que ese futuro de alguna manera ya está presente, pero eso es como un 10% y tenemos una sequía promedio de 30% en estos últimos 10 años. Esa diferencia es todavía lo que yo les decía, la variabilidad natural. Y para cerrar un poco la idea, eso implica dos noticias. No sé, tú, Camilo, ¿quieres que empiece por la buena o por la mala? Yo creo que partamos con la mala y después quedamos con la Partamos esperanza. con la mala. No, mira, me voy a arrepentir de haberte hecho la pregunta, porque voy a partir con la buena. La buena noticia, que la componente natural del problema que estoy refiriéndome, ¿cierto? Como todas las fluctuaciones naturales, son fluctuaciones que generalmente son oscilantes, van y vienen. Y por lo tanto, uno esperaría de que el futuro aún no ha llegado en forma perpetua, ¿cierto? Vamos hacia ese futuro, pero probablemente en la próxima década, y no sabemos cuándo, tengamos alguna reversión hacia una condición un poco más normal. Ya me voy a explicar a lo que me refiero. Aunque, insisto, en el largo plazo vamos a esta condición seca. Entre paréntesis, ¿qué significa una condición normal? Cuando uno analiza décadas en el pasado, uno encuentra décadas que han tenido años muy secos. El 68, 69, 67 fueron súper secos. Pero déjame pensar en la década de los años 60. También en los años 60 tuvimos algunos años muy lluviosos. Y lo mismo pasó en otras décadas secas. Lo que hace especial a esta sequía, y por eso le llamamos mega sequía, ¿cierto? Es que no hemos tenido ningún año con pluviosidad ni siquiera normal, para qué decir año muy, muy lluvioso. Entonces, lo que podría pasar, Camilo y colegas, ¿cierto? Es que en la próxima década, no sabemos cuándo, podríamos tener algún año que, además como son años muy lluviosos, que nos tire el promedio para arriba y digamos, estamos en una década un poco más normal. No quiere decir que vayamos a tener puro año lluvioso. Si la diferencia de esta década con décadas previas, como decía, es esa extrema ausencia completa de años lluviosos. Y puro años de la mediana para abajo, e incluso algunos años muy secos. Eso no era extraño en décadas pasadas, pero siempre teníamos uno que nos salvara, uno o dos. Como te decía,
solamente me refiero al de los 60, creo que el 63 fue súper lluvioso, entonces uno ve la década del 60 y no fue tan mala como esta, pese que también tuvieron el 68, que fue súper seco, pero el 63 por el contrario los tiró para arriba. Esa era la buena noticia. La mala noticia es que como estamos en esta escalera lenta que es el cambio climático, ¿cierto? Que nos va tirando hacia una condición más seca, claro, tal vez la próxima década la variabilidad natural nos dé un poquito más de agua, pero la variabilidad natural siempre está actuando en ambos sentidos. Entonces, lo que suena preocupante es que imagínense ustedes cuando estemos en el 2070 o quienes sea que estén acá, ¿verdad? O incluso el 2060, cuando ya el cambio climático ya no sea un 10% de déficit, sino que sea el 30% de déficit y además le pega a esta variabilidad natural. Entonces, claro, esta sequía que la estábamos viendo como un poquito de sinopsis, puede ser una sinopsis media deslavada finalmente, porque en el futuro tú vas a tener una mancha cálida que te va a producir la variabilidad natural, te va a tirar hacia una condición seca, superpuesto en una condición que ya basal, que ya va a estar muy seca. Así que el mensaje es, nuevamente, estamos viviendo una visión del futuro que se adelantó un poco porque se superpuso la variabilidad natural con el cambio climático sigue actuando y nos lleva hacia la baja, tenemos alguna capacidad de maniobra, me refiero a la humanidad, ¿verdad?, para salvarnos de los escenarios más extremos, pero el clima de Chile, en la zona central me refiero, y en amplia parte de la zona central se ve esta condición más seca, y siempre, recuérdenlo, siempre estamos expuestos a subida y bajada. Esta década es tan seca porque tuvimos un bajón natural, más este bajón que todavía es pequeñito del cambio climático, me refiero a un 10%, un tercio de la señal, pero tarde o temprano se va a ir, y eso es irreversible en la escala humana, por decirlo de esa manera, y por lo tanto va a seguir actuando. ¿Cómo estamos de tiempo, Camilo? Yo creo que llevamos como Te la mitad del quedan tiempo. todavía, si quieres disponer, 4 minutos. Perfecto, perfecto. Oye, entonces después, y yo este mensaje de que este es una mezcla de cambio y variabilidad es importante porque además para cosas que son de corto plazo, claro, si estamos planificando a 100 años, el cambio climático es tal vez nuestra única cosa en la agenda, pero si estamos planificando para 10 años más, hay que tener ambos, el ojo puesto en la variabilidad natural y en el cambio climático. Ambas señales son comparables. Lo otro que, como te decía, quería comentar un poco, y esto ya es bien a título personal, porque no hay un consenso y tampoco hay, no es una materia que uno pueda tomar un modelo y analizarlo, sino que más bien se refiere a acciones y opiniones que uno tenga. Y esta idea de crisis climática, a ver, hay tres cosas. Está el cambio climático, está la crisis climática y ahora emergencia climática, aparece con distintos nombres, ¿verdad? Mira, yo creo que yo estoy convencido naturalmente que estamos en un momento decisivo y en que hay que acelerar al máximo la acción climática. La acción climática que además tiene que ser justa y equilibrada, tanto a nivel dentro de los países como entre los países, ¿verdad? Porque el cambio climático, como les decía, aunque ya se está manifestando en muchas cosas, entre ellos en una parte de la megasequía. Ok, ese es el objetivo de fondo que probablemente coincidimos en la mayoría de los que estamos acá, ¿verdad? Ahora, el cambio climático lleva décadas y va a continuar por décadas. A mí me parece entonces que el nombre ese de crisis climática ecológica o emergencia climática es una palabra probablemente bien intencionada para acelerar la acción climática, pero yo sería muy cuidadoso en su empleo, porque en primer lugar, ¿cómo decretamos la emergencia y cómo salimos de ella, verdad? No tenemos un medidor de emergencia, o podríamos inventar algunos, por ejemplo, podríamos inventar la cantidad de CO2 en la atmósfera o la temperatura del planeta, por decir algo. Bueno, si esa es la métrica, vamos a estar en una condición de emergencia por los próximos 100 años, ¿cierto? Y choca un poquito con la noción, uno sabe que la emergencia es algo que está apareciendo, una crisis, en fin, pero uno tiene al menos la esperanza de que sea una cosa transiente. Y entonces me preocupa que la palabra emergencia puede ser un buen gancho para acelerar la acción climática, pero le coloca esta característica temporal que me parece que no es la apropiada. El cambio climático es algo que ya estamos conviviendo y nos estamos adaptando mientras estamos hablando acá y nos tenemos que seguir adaptando. Por otra parte, tenemos que mantener nuestros esfuerzos de mitigación y acelerarlos más. Ahí no me pierdo en ningún minuto. Pero el problema de la crisis climática y de la emergencia, además, bueno, también uno tiene que medir cuando hay una emergencia, uno restringe ciertas cosas, naturalmente, conculca ciertos aspectos que uno da por consabido, para que vamos a comentar lo que pasa con una emergencia como la del COVID, ¿verdad? Entonces, una emergencia
y la palabra emergencia te puede llevar a la acción, pero también tiene esto, hay que ver bien los costos. Por ejemplo, cuando uno dice que estoy en emergencia, tú de alguna manera le bajas el poder a otros problemas igualmente apremiantes, porque tú dices, esta es la emergencia y concentro mi acción acá. Si yo me duele un poco la cabeza, pero mi hijo se quiebra el pie, esa es la emergencia y yo no me voy a tomar nada para la cabeza y tengo que ir a atender al niño que está con el pie quebrado, ¿verdad? René, Entonces también, efectivamente, ese tópico que tú estás señalando es muy interesante y seguramente vamos a poder desarrollarlo un poco más en las siguientes partes del panel. perfecto, Y, perfecto. Así que y lo dejo ahí, después, Camilo, y tiene que ver justamente con el sentido de cómo se lo damos y esta característica temporal. Así que encantado después de comentar más sobre eso, Camilo. muchas gracias, René, por tus palabras. Y ahora, siguiendo con el panel, Jessica, te invitamos a que también nos comentes y compartas cuáles son las reflexiones que tienen ustedes desde Andes. Bueno, agradecer en primer lugar la posibilidad de participar en esta conversación. Esta es la tercera ya, conversaciones súper interesantes, potentes, importantes. Y quiero hoy día referirme a dos grandes temas. Tú, Camilo, me cortáis si se me va porque yo le puedo hablar harto rato. No hay problema, estamos aquí. Hablamos del cambio climático al menos hace 25 años, ¿no? Desde mediados de los 90. Y para nosotros acá en Chile se comienza esto a ser más evidente el 2010, en que empezamos, como decía muy claramente René, a manifestarse una sequía, que después pasó a llamarse mega sequía, y que hoy día yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que estamos en una nueva realidad. Un país mucho más desértico, naturalmente, sobre todo, como mencionaba, en la zona centro-sur. Y respecto de esta historia, yo quiero pararme desde dos puntos de vista. Por un lado, de la industria sanitaria. Estas empresas que son prestadoras de un servicio público que es esencial, que es la provisión de el agua potable y el saneamiento, que están encargadas por el Estado y fiscalizadas también por un organismo estatal para hacer este trabajo. Bueno, desde la industria sanitaria, desde el 2010, que está siendo desafiada por esta situación, y yo diría en una situación de emergencia permanente. Pese a que la industria sanitaria es un actor menor en términos del uso del agua disponible, la década partió con una participación del 7%, hoy día esta industria usa el 11% del total, y lo que decía yo es que se instaló entonces una operación en emergencia permanente, en virtud de esta sequía y esta menor disponibilidad de agua que se fue acentuando año a año, y que hoy día se ha acelerado enormemente en los últimos años, y que esta industria que dio su origen en términos de operadores privados, cuando el país toma la decisión de sanear las aguas servidas y la necesidad de incorporar importante cantidad de capital. Entonces, esta es una industria que, además de hacer eso, que es la obligación legal de proveer los servicios sanitarios en las ciudades de Chile, en la población de las ciudades de Chile, ha tenido entonces que lidiar desde ya hace una década con una reducción lenta pero sistemática, y que ahora se ha ido acelerando, como decía, de agua, y la aparición cada vez más frecuente de estos fenómenos de la naturaleza que rompen todos los patrones de normalidad en la operación y que tienen impactos que siempre se están tratando de reducir, pero que a veces afectan efectivamente a la población. Entonces, mirada la historia de esta más de una década, ya un poquito más de una década, 12 años, yo creo que la evaluación es favorable. Es cierto que hemos tenido eventos operacionales de origen diverso que han afectado las operaciones. Esta es una industria que está en todas las ciudades de Chile, distribuida desde Arica a Punta Arenas. Hemos tenido eventos de la naturaleza, hemos tenido eventos operacionales, hemos tenido errores humanos también,
Como no, o sea, esto sucede en todas las industrias y el punto es cuál es raya para la suma, digo yo, ¿no? No estoy queriendo menospreciar o minimizar el impacto que alguno de estos eventos ha tenido en la población, pero raya para la suma los servicios sanitarios de quienes habitamos en las ciudades de Chile. Yo no tengo ningún empacho en decir que son servicios de súper alta calidad, que no significa que no haya importantes espacios de mejora en muchos ámbitos, en particular, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la eficiencia hídrica, pero digo, raya para la suma, son servicios de calidad que incluso en lo que llevamos viviendo en pandemia, si todos hacemos paramos un minuto y reflexionamos, hemos contado en nuestros hogares a lo largo de todas las ciudades de Chile con los servicios de agua potable y alcantarillado y tratamiento de las aguas en forma normal. Y este es uno de los elementos más importantes para combatir la pandemia. Entonces, hay muchas cosas sobre las que uno puede comentar, observar y mejorar, pero en la evaluación global yo creo que es súper favorable en términos de la operación y la gestión de esta industria. La otra historia es la historia de los 16 millones de personas, casi 16 millones de personas que son los habitantes de las ciudades de Chile, que es un 90% de nuestra población o más, y que de alguna forma yo aquí por cuenta de Andes estoy representando, ¿cierto? Son esos 16 millones de personas que todos los días utilizan estos servicios y los utilizan en forma bastante transparente, ¿no? Uno abre la llave, tira la cadena, prende la ducha, en fin, y todo ocurre, y están ahí. Es la historia de los 16 millones de personas a los que nacimos hasta la década del 90, que vivimos la contaminación por agua servida, que vivimos el tifus, la realidad de los alimentos que teníamos que desinfectar, la de las playas en las que no podíamos bañarnos, la de las ciudades donde el agua se cortaba por hora, la de los turistas enfermos, la de nuestras exportaciones que tenían dificultades para colocarse en los mercados. Nosotros vivimos una gran transformación en la década de los 2000, inicio del 2010, y hoy, entonces, las personas en las zonas concesionadas, todos los habitantes que he mencionado, tienen niveles de continuidad y de calidad muy altos cuando los comparamos no solo con América Latina, que en general lo hacemos, sino también con los países de la OCDE, que es harto más exigente. Y nosotros, con excepción de la situación de los campamentos, que se ha agravado enormemente en este último año, y que, por cierto, nosotros participamos ahí en las soluciones, pero no tenemos la capacidad de resolverlo. Yo también digo, en las ciudades de Chile hoy día se cumple con el derecho humano al agua y saneamiento, de acuerdo a cómo lo establece Naciones Unidas. Suficiencia, salubridad, aspecto, asequibilidad, apoyada por el pilar solidario aquí que existe, que es el subsidio al agua potable, y accesibilidad. Cuando uno revisa esos conceptos que establece Naciones Unidas, yo sin empacho digo, aquí se cumple el derecho humano al agua y al saneamiento en las ciudades de Chile. Es un servicio democrático, por decirlo de alguna manera, es igual calidad en todas las comunas y en todas las zonas de las ciudades de Chile. Se diferencian probablemente por la calidad de las fuentes del agua, pero es un elemento esencial para avanzar hacia ciudades más inclusivas y democráticas. Probablemente el problema que tenemos hoy es que este estándar de calidad no permite que la ciudadanía tome conciencia de la escasez y de la crisis hídrica que estamos viviendo. Como están los servicios ahí disponibles, no hemos logrado traspasar la sensación de urgencia, de crisis, porque nunca hemos tenido que vivir una restricción de agua. Esperamos no tener que vivirla, pero ello ha sido resultado de la previsión que ha tenido el Estado y las empresas para hacer las inversiones para enfrentar esta mega sequía. Entonces, aunque somos un actor menor, yo creo que el tema de proveer estos servicios al 90% de la población nos hace un actor bien relevante y queremos seguir cumpliendo con eso ahora
planteándonos a lo mejor el objetivo de que todos los habitantes de nuestra patria puedan gozar de una situación similar, cosa que hoy día no ocurre. En el segundo tema, quiero referirme a cómo la industria ha enfrentado esto del cambio climático en términos de que ya a inicios de los años 2000, en el año 2011 en particular, hace 10 años, esta asociación gremial, yo no estaba aquí, así que puedo decirlo con libertad, fue bastante pionera en dimensionar el desafío que se venía por delante en términos de la crisis climática y la crisis hídrica, y que se requería el concurso y la voluntad de todos. Y la industria entonces impulsó un espacio de diálogo de múltiples actores para avanzar hacia una gestión más sostenible, justa, participativa y transparente del agua en Chile. Y esa iniciativa se llama la Mesa de Agua y Medio Ambiente. Era para nosotros muy evidente porque los estudios daban cuenta de una situación compleja de estrés hídrico, todas las predicciones decían que se podía agravar y que aumentar la conflictividad, cosa que ha sucedido. Y por otro lado, se requiere una visión integral que se pudiera plasmar en instrumentos de política pública apropiados para responder a esos desafíos. La Mesa de Agua y Medio Ambiente funciona hasta el día de hoy y participan, y agradecemos a todos los actores de este diálogo, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, universitarios y de innovación, organizaciones internacionales, centros regionales, centros de pensamiento político, organizaciones de usuarios de agua, organizaciones ciudadanas, también por supuesto los distintos sectores económicos, no hay sector económico que no use el agua, todo eso acompañado en carácter de observadores de los servicios públicos que están ligados a las materias hídricas y ambientales. Y hoy día el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, que actúa como Secretaría Técnica de esta mesa. Entonces, y probablemente estuve yo revisando, se publicó un manifiesto el año 2015, el manifiesto que se llama ¿Cuánto más esperar? Manifiesto de la Mesa del Agua y Medio Ambiente, y quiero rescatar algunas cosas que están ahí porque me parece Jessica, que, bueno, son absolutamente evidentes. ¿Sí? sí, ¿Estamos ya? está muy interesante todo lo que ha señalado, tanto el primer tópico del suministro de un servicio Te público dije a que través de la gestión de tus asociados y también claramente la visión del cambio climático, pero pudiésemos pasar la palabra a Ulrike y después seguir conversando esto absolutamente. con los participantes. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Ulrike, por favor, encantado de Hola, escuchar tus ideas. muy buenos días. Oye, gracias por la invitación. Saludo a Jessica también, a René, y les agradezco a todos los asistentes, ¿cierto?, la participación. Bueno, es súper bueno que ellos hayan hablado antes que yo, porque así también tenemos una buena, cierta situación de contexto. Para complementar a eso, quizás sobre la situación actual en cuanto al diagnóstico, ¿cierto?, el contexto, el entorno donde estamos, un par de ideas. Una cuestión que yo creo que es súper relevante, que tenemos que tratar de diferenciar lo más posible, tiene relación con cuánto del problema que tenemos es la causa de los problemas que tenemos, en el sentido de que nosotros logramos cuantificar a través de una metodología bastante interesante, de que un 44% de las causas de los problemas que se viven actualmente en el territorio, y eso fue en un trabajo territorial en distintas cuencas, desde el norte hasta la zona austral del país, un 44% de esas causas, los problemas tenían que ver con una deficiente gestión, gobernanza e institucionalidad del agua. Y ahí estamos hablando de falta de buena información adecuada, ¿cierto?, para toma de decisiones, coordinación, ¿cierto?, entre los distintos actores y los sectores dentro de un espacio territorial, pero también desde el espacio territorial con el nivel nacional, y en definitiva en la falta de regulación, capacidad de control y fiscalización de usos de agua, y también lo que tiene que ver con lograr esto que siempre hemos hablado, ¿cierto?, que es la famosa gestión integrada de recursos hídricos. Pero eso era un 44% de las causas de los problemas, y un 17% de las causas de los problemas tenía que ver con sequía derivada de efectos del cambio climático. Entonces, es bien interesante cómo salió eso, ¿cierto?, dentro del análisis.
Eso fue un análisis que hicimos, un trabajo entre el año 2017 y 2018. Creo que sería interesante actualizarlo para ver si sigue siendo más o menos esa proporción o ha cambiado en algo. Pero en definitiva eso nos demuestra de que no solo tenemos que hablar de sequía y cambio climático, sino que también tenemos que hablar mucho y tal vez más o profundizar más en qué manera de intervención estamos haciendo nosotros hoy y cuánto de eso nosotros podemos mejorar, porque al final es una oportunidad, ¿cierto? Porque si esto tiene que ver con un efecto hoy día de entorno, que es difícil para Chile, ¿cierto? El tema cambio climático frente al resto del mundo, de frenarlo por sí solo, sí podemos trabajar muchísimo en la parte de gestión, de gobernanza, de institucionalidad, ¿ya? Entonces esa es como una primera idea que yo quería mencionar. Ahora, en relación a las propuestas de soluciones, decir que el resultado del futuro desarrollo nuestro no va a depender de los fenómenos de la naturaleza que se van a imponer, digamos, sobre nosotros, como por una cosa así como un fenómeno, ¿cierto? Sino que más bien de la capacidad que nosotros como país tengamos para enfrentar este contexto, esta situación y gestionarla adecuadamente, ¿ya? O sea, hoy día hay muchos países que se están preparando, que están trabajando intensivamente en este sentido, ¿no? De cómo se preparan como país para adaptarse, para ser más resilientes al cambio climático y cómo en el fondo poder gestionar adecuadamente, ¿cierto? La situación y desarrollo país en ese contexto, ¿ya? Y si bien nosotros hemos avanzado en muchos aspectos como país, ¿ya? Y hay que reconocer esos avances, por ejemplo, el avance en agua potable, en saneamiento, ¿cierto? Urbano, si bien hemos avanzado en tecnificación de riego, en sistemas de control, monitoreo y distribución de aguas, por ejemplo, también estamos muy atrasados en muchísimos ámbitos, ¿ya? Como por ejemplo la institucionalidad, la gobernanza, la gestión, intervenciones compartidas, etc., ¿ya? Entonces, ese atraso, si nosotros nos comparamos con otros países latinoamericanos, es más o menos 20 años. O sea, 20 años lleva México, lleva Brasil, llevan 15 años Perú trabajando en estas materias, con un trabajo de esfuerzo muy grande, y nosotros, sin embargo, no hemos avanzado y nos hemos demorado mucho, ¿cierto?, en ese avance. Entonces, ahí hay datos, ¿cierto?, que hablan de la inacción y lo que significa para nuestro país no avanzar, ¿ya? Y ahí hay datos que hablan de que la inacción puede ser, hay un dato de Berkeley que salió en junio de este año, 18 veces más caro reparar lo que nosotros hemos dañado o lo que nosotros vamos a generar como impacto a conservar y gestionar lo que hoy tenemos, ¿ya? Entonces, la inacción nos va a costar muy caro y finalmente el mensaje de que esto es de todos, o sea, esto es una situación de trabajo compartido. Acá no es como un sector que va a resolver el problema, sino que no va a ser el Estado que por sí solo va a resolver esto, ni es solo el sector productivo o solo las comunidades, esto es algo de conjunto. Y creo que en todos los diálogos y foros donde uno va, termina siempre en la conclusión de que tiene que haber más colaboración, que tiene que haber más coordinación, más espacios de gobernanza, y sin embargo, eso no se ha institucionalizado, ¿ya? Y eso sigue siendo digamos, un desafío que no hemos abordado correctamente como país y seguimos trabajando bastante sectorialmente o bastante bilateralmente, ¿cierto?, con algunos intentos y pilotos de coordinación, pero que quizás no tienen el efecto o el impacto que se necesita para realmente mejorar la situación, ¿ya? Y bueno, nosotros hemos planteado 4 ejes de soluciones donde tenemos que avanzar en líneas paralelas, ¿ya? Porque no es una solución u otra, aquí como han dicho muchos, ¿cierto? No hay una bala de plata de una solución mágica para este problema es muy complejo y por lo tanto tenemos que aplicar una complejidad de medidas, acciones y soluciones que es un espectro amplio, ¿ya? Y que se tienen que planificar de manera conjunta para tener efectos en el corto, mediano y largo plazo,
¿ya? Y dentro de esas medidas está la institucionalidad y la gobernanza, por supuesto, porque pasa a ser el centro hoy día la capacidad de liderazgo que podamos contar para unificar, para colaborar, para coordinar, para juntar y reunir a los actores de manera de avanzar, ¿ya? Y dentro de eso, obviamente, está el diagnóstico, la dispersión y el fraccionamiento institucional que nosotros tenemos en Chile, ¿cierto? En materia hídrica, está 50, nosotros, el Banco Mundial dijo 43 en escenarios hídricos 2030, ahora nosotros actualizamos ese dato y son 56 ahora. Las divisiones, digamos, del Estado que tienen atribuciones por ley para intervenir la gestión de los recursos hídricos. Esa institucionalidad tiene que ser descentralizada, y yo creo que después voy a insistir bastante sobre eso. Es que no podemos esperar que todas las soluciones vienen desde el nivel central, eso es muy ineficiente cuando tenemos 101 cuencas hidrográficas y con distintas realidades, y el desaprovechamiento enorme de la capacidad local de las regiones de actuar de manera mucho más autónoma, de delegar la función y la acción, el accionar colaborativo desde las regiones. Entonces, la desconcentración, digamos, de la toma de decisiones, y sobre todo en las acciones, o sea, en las implementaciones de soluciones, tiene que ser una función propia de los territorios, ¿cierto? En segundo lugar está el tema de conservar las fuentes que tenemos, las fuentes naturales de agua que tenemos, es decir, los ríos, las riberas, las napas subterráneas, los glaciares, la necesidad de conservar nuestras fuentes de agua, porque hoy día hemos estado sobreexplotando y degradando nuestras fuentes de agua, lo que va a poner en claro riesgo ya y eventual colapso de nuestro sistema. Yo decía, es imposible pretender reemplazar artificialmente las fuentes de agua, eso sabemos que como país no tenemos los suficientes recursos y eso no es factible en ninguna parte, ¿cierto? Tenemos que ser obviamente más eficientes en el uso del agua, ¿ya? Y en el fondo tener empresas del siglo XXI con todas las tecnologías disponibles de manera de funcionar óptimamente, ¿cierto?, en el consumo de agua. Y ahí tenemos una tarea, y yo creo que hay muchos sectores que tienen grandes tareas en ese ámbito, y eso ya es como un imperativo. Y por supuesto todo el tema de las nuevas fuentes de agua, que tenemos que ir generando como país en distintos lugares y territorios donde no tenemos agua para desarrollarnos, o no es suficiente, pero que ahí se construyan y se piensen proyectos de infraestructura de bienes públicos, compartidos, multipropósito, con mirada territorial y planificación territorial. Y por último, solamente dar como algunos titulares de temas que nosotros nos consideramos que es muy relevante, con los últimos 2 minutos, que estoy tomando el tiempo ahí para no pasarme. Sí, muy bien. Ya, en el tema de la Constitución es una oportunidad única, un espacio enorme de introducir ciertos fundamentos base para las futuras regulaciones y legislaciones para los reguladores y los regulados, ¿cierto? Introducir conceptos claves como, por ejemplo, seguridad hídrica u otros, ¿cierto? Y cómo las futuras legislaciones tienen como meta la seguridad hídrica y desde donde nosotros incluso podemos generar metas y métricas de indicadores como índices de seguridad hídrica, por ejemplo, para ir midiendo el impacto de las regulaciones que estamos haciendo de manera que sean coherentes con el avance hacia la seguridad hídrica justamente. Entonces, hay ciertos conceptos y temas que yo creo que son muy fundamentales. Obviamente que está el establecimiento del agua como un bien nacional de uso público que pertenece a la nación toda. Hay un tema muy relevante con el Estado, el rol del Estado, ¿cierto? Y qué rol del Estado necesitamos para generar la institucionalidad hídrica y para gestionar el agua en los diferentes niveles territoriales, nivel país, transfronterizo, regiones, municipios y escalas locales, ¿cierto? Establecer la gestión descentralizada de los recursos hídricos, reconociendo las cuencas hidrográficas como las unidades base para la gestión. A partir de esto, definir, digamos, en el apartado de poderes del Estado, la creación de un organismo público de rango constitucional autónomo para gestionar las aguas y recursos hídricos,
eso es muy relevante y se debiese establecer, y eso es algo que podemos profundizar. Enrique, Así como obviamente está el tema de la conservación de las fuentes de agua y la priorización de usos. Así que hasta ahí lo dejo. sí, muchas gracias y en todo caso tenemos más oportunidad porque ahora vamos a realizar unas preguntas de los participantes de este panel y además ustedes también van a tener la oportunidad de hacer un cierre de unos 3 minutos cada uno, así que están todos los temas muy interesantes y a ver, si pudiésemos retomar contigo, René, tú estabas desarrollando un concepto que está muy interesante, que era el uso de los conceptos, ¿verdad? Pero que tenían, por un lado, una buena opción, crisis climática, ¿verdad? Pero también tenía un contrapunto que tú lo considerabas no tan positivo. Pero curiosamente, o no tan curiosamente, pero la Convención Constitucional estableció que una de sus comisiones va a tratar los temas de medio ambiente, derecho a la naturaleza y modelo económico. Y uno de los contenidos mínimos que tiene que tratar y discutir esta comisión es precisamente la crisis climática en la perspectiva de derecho constitucional. Entonces, te consultamos, en relación al contexto de la Convención Constitucional, que está formada por personas que no todos son expertos, son el modelo chileno que se eligió, son ciudadanos que están participando de esto. Ustedes, desde la ciencia, ¿qué le recomendarían a la Comisión de cómo tratar el concepto de crisis climática de la Constitución? Gracias, Camilo. Mira, bueno, primero que nada, esto de la crisis y emergencia climática, el otro día veía un mapa del mundo, de todos los lugares que lo han declarado, se está declarando desde Magallanes hasta Estocolmo, en muchos lugares ciertamente se ocupa, y por eso que también hay discusión sobre el uso. Así que no me extraña que muchos se estén subiendo al carro de nombrar crisis climática. Yo, bueno, como te digo, la opinión general que tengo es no nos vaya a pasar de que por colocarle un nombre potente como crisis o emergencia climática, uno lo que quiere, y como decía tanto Ulrich como Jessica, uno quiere hacer acciones que funcionen, y esas acciones tienen que ver con la gestión, con la protección, con la información. Entonces, no, primero, mi primer mensaje es que no basta con colocarle un label. Mira, yo te apuesto que después vamos a declararle guerra al cambio climático, como le hemos declarado guerra a las drogas. Entonces, los nombres pueden ser, y yo no tengo particularmente ninguna onda con los nombres, pero si la cosa solamente uno como que limpia su conciencia porque declaró crisis climática, no es una seguridad absoluta que vaya a pasar algo. Incluso puede polarizar un poquito el ambiente, pero bueno, ya está puesto, claramente fue aprobado por 137 convencionales la idea esta de la crisis climática ambiental. Pero, insisto, nosotros vamos a seguir remeciendo el avispero, digamos, en el buen sentido de la palabra, porque ¿qué cambia al colocarle el nombre de crisis? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta, y tiene que ir justamente a lo que comentaban mis dos compañeras acá del panel, ¿cierto? Tiene que ir acompañada de acciones que ya están ocurriendo y acciones que hay que seguir potenciando. Así que, más que el nombre, a mí me interesa que las acciones sigan ocurriendo de manera templada y manera constante. Y como decías tú, por otra parte, Camilo, respecto al mensaje, bueno, los científicos, por una parte, tenemos que tener nuestra cuota de humildad, pero también seguir haciendo nuestro punto. O sea, ciertamente que se necesita información. Mira, yo quería agregar algo que también mencionaba Ulrich, que hay cosas que son obvias y que hemos dicho y que se dice, por ejemplo, que la cosa está desperdigada en 40 instituciones estatales, eso es obvio. Lo otro que yo también sigo pensando que parece obvio, pero que tampoco había una acción tan concreta, es el manejo de la información. Y de nuevo, yo me saco el sombrero con mis colegas de la DGA haciendo todo lo posible por tener sistemas de información, pero el estándar, todavía estamos bajo el estándar de algunas cosas, ¿cierto? Y eso hay que superarlo. Hay que mantener la red de monitoreo, hay que extenderla. A ver, una cosa que no hemos mencionado acá, todos estamos sentados sobre agua, ¿verdad? Agua subterránea. Entonces, claro, tenemos, y esa es la clave, si tú te fijas en el mediano plazo, y de hecho en parte hemos pasado esta mega sequía porque hemos estado sacando agua subterránea, y los problemas ambientales van a venir ahí, cuando se te descuelguen los humedales de los acuíferos, y el que no tiene un pozo suficientemente profundo quede sin agua. Entonces yo creo que como materia, no necesariamente para la Convención Constitucional, pero la información en general es súper importante. Dentro de una cosa un poquito más técnica, yo creo que lo que tiene que ver con agua subterránea es de la primerísima importancia, y tenemos que avanzar en eso. Y después, claro, de nuevo, tú puedes tener entonces la información y después viene la etapa de gestión,
Así que mi mensaje general es que una palabra no hace una gran diferencia, puede mover un poquito las cosas, pero si eso no lo acompañamos de información científica, de terreno, datos, en fin, y entender esa información, y después no lo pasamos a sistemas de gestión, hay que estar muy atentos y nosotros vamos a seguir colaborando en todo lo posible. Así que Sí, eso sin es como un duda, comentario general. uno de los principios que efectivamente en este modelo que hemos elegido como sociedad, que es un debate en una convención constitucional, la ciencia, las universidades son un importante aporte en todo lo que van a ser los diálogos, los participativos y también en las sesiones de la convención. Así que va a ser muy interesante escucharlos y verlos en acción ahí, René. Muchas gracias. Cambiando un poco el orden, porque quedó por un lado dos temas bien interesantes, nos gustaría que Ulrike y después Jessica, primero tú, Ulrike, en relación a esto mismo, tú comentaste la importancia de la gobernanza y obviamente la Constitución es un marco jurídico que está proyectado para que pueda vivir unos 50 años y desde ahí se pueda desprender todo el ordenamiento jurídico y la administración del poder. Entonces, ¿qué oportunidad ves tú en esta discusión para una nueva gobernanza del agua? Ay, sí. Sí, o sea, en materia de gobernanza e institucionalidad hay un apartado, ¿cierto?, en la Constitución que habla sobre los poderes del Estado, ¿cierto?, que habla sobre los distintos poderes del Estado y sus funciones, y nombra distintas institucionalidades, ¿cierto? Dentro de eso está la oportunidad de integrar, ¿cierto?, el organismo, un organismo público de rango constitucional, supraministerial, ¿ya? Independiente, autónomo, que es un poco lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Porque lo que ocurre con el agua hoy día es que y hay que establecerlo también dentro de la Constitución, es que cumple múltiples funciones y usos, ¿cierto? Y por eso es que si nosotros lo colocamos dentro de un ministerio, siempre va a tener una mirada de un sector, ¿ya? Si nosotros lo colocamos en Ministerio de Agricultura, va a tener la mirada hacia la agricultura. Si nosotros lo ponemos en el Ministerio de Obras Públicas, va a tener la mirada hacia infraestructura y obras. Si lo ponemos en medio ambiente, va a tener la mirada en medio ambiente. Y hoy día lo que se requiere es una mirada transversal y sistémica, ¿ya? De manera de conectar y coordinar las intervenciones que se dan en cada uno de los territorios. Se necesita esa mirada sistémica, ¿ya? Y desde ese punto de vista, para eso, necesitamos una entidad que sea supraministerial, ¿ya? Pero eso entonces se puede definir dentro de la Constitución y hay una oportunidad de eso, ¿ya? Y hay algunos estudios que están saliendo, salió uno ayer que hablaba un poco de esto mismo, de la Universidad Católica, ¿cierto?, que mencionaba la necesidad de este carácter autónomo, de este carácter transversal, y también está el tema de la necesidad de la independencia de los ciclos políticos. Y eso lo dota también esta Constitución, ¿cierto?, que tú dices que es como para el largo plazo, claro, pero hoy día nosotros estamos sujetos, cuando tenemos la gestión del agua bajo distintos ministerios, sujetos a los ciclos políticos y las definiciones de cada administración. Y eso nos ha llevado en la práctica a comenzar de cero en cada administración que ha pasado. Hemos partido de nuevo con los diagnósticos, con el análisis de los problemas, hemos llegado a las propuestas y luego no ha ocurrido nada en la implementación. Entonces, y además, obviamente, cada cambio administrativo gubernamental va a tener su visión y en el fondo no hemos logrado trascender a los distintos gobiernos con una política país, de Estado, que trascienda, ¿cierto?, los periodos gubernamentales. Entonces, necesitamos también independizar la gestión del agua en ese ámbito y desde ahí también que esta entidad tenga el poder suficiente para tomar decisiones que para un sector u otro pueden ser difíciles, pero que son necesarias para un bien país. Entonces, también tienes que dotarlo de un poder suficiente para ese tipo de toma de decisiones. Oh, fantástico, quedó muy clara la idea, Ulrike. Y ahí, Jessica, conectando un poco con la pregunta y la respuesta de Ulrike, ustedes como Andes, y tú también lo mencionaste, ¿verdad?
En la Constitución se está pensando en gobernanza, pero en esta misma comisión que se va a ver recursos naturales, recursos hídricos, también modelo económico. Y ustedes tienen una visión de cómo en la Constitución podría quedar la provisión de un servicio tan importante como el servicio del agua. Así es. Yo creo que hoy día es evidente para todos la necesidad de que nuestro país avance hacia asegurar el acceso, el derecho al acceso al agua y al saneamiento de toda la población. Y en la medida que esto esté a nivel constitucional, uno espera que eso genere las acciones necesarias para hacer, moverse hacia su cumplimiento, digamos. Nosotros decimos que en la ciudad eso ocurre, pero hoy día no es la realidad de todo el país. Asimismo, lo que tiene que ver con la prioridad del consumo humano en relación con el agua, ¿cierto? Hoy día hay regulación que asegura eso, pero fortalecerlo es siempre muy importante. Y todo lo anterior nos obliga a plantear la necesidad de establecer el agua como un bien nacional de uso público, que si bien está hoy día en el Código de Agua, su declaración a nivel constitucional es importante, porque como decía Ulrike, el agua tiene usos múltiples, independientes, interdependientes, y cumple funciones económicas, sociales, ambientales, todas importantes, y no podemos pensar en ninguna actividad en que no se use el agua. Entonces, esas son las declaraciones principales, por supuesto, lo que tiene que ver con la declaración constitucional de la protección del medio ambiente. Aquí, si no cuidamos la base de nuestro territorio, es difícil después discutir cómo vamos a usar algo que no tenemos. Y en el ámbito que mencionaba Ulrike, yo quiero hacer una distinción. Nosotros, cuando porque estas cosas que yo acabo de decir están en este manifiesto del año 2015 de la Mesa de Agua y Medio Ambiente. Entonces uno se pregunta, ¿qué nos ha pasado? Que en realidad no hemos avanzado. No hemos avanzado en institucionalidad, hemos avanzado poco en infraestructura, en la sanitaria hemos avanzado harto, y eso ha permitido que tengamos los servicios que tenemos, ¿no? Hay mucho por hacer, pero básicamente los servicios que tenemos. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Y ahí yo, al revés de lo que dice Ulrike, valoro que por primera vez se haya presentado un proyecto de ley que fortalece la institucionalidad del Estado en lo que tiene que ver con la gestión del agua. Estas instituciones autónomas, tan autónomas y tan supraautónomas, me ponen un poco nerviosa. Yo prefiero una actividad del Estado, que todos sabemos lo que es conocida, y el problema no tiene que ver con el cambio de los gobiernos, que se resuelva eso por la vía de una organización autónoma, no. Yo creo que tiene que ver con que simplemente no hemos sido capaces de construir un consenso tal que signifique que no tengamos 3 políticas nacionales del agua en los últimos 3 gobiernos, sino que tengamos una que sea consensuada en el país por todos los actores que corresponda, por todas las organizaciones que corresponda, y avancemos en ese sentido. Entonces esto no es un tema, para mi gusto, de que creemos organizaciones autónomas que además no sé cuál es la capacidad de operación que van a tener en nuestro país, pero sí sabemos lo que es una subsecretaría, cómo funciona, sí sabemos cómo se resuelven los problemas que plantea Ulrike muy bien, que están los distintos intereses de los distintos sectores. Nosotros sabemos cómo se hace eso en el Estado de Chile. Entonces yo más bien me inclino y en ese sentido saludo el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Moreno, que plantea un Consejo Nacional del Agua, que plantea la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y que releva esto, porque esto es un camino, es un camino de construcción de institucionalidad, no la vamos a hacer de una, no hay una bala de plata, y en ese sentido yo discrepo lo que dice Ulrike, y creo que la institucionalidad, vámonos por un camino conocido, y la pregunta es,
bueno, ¿qué nos ha pasado en estos 10 años que hemos avanzado tan poco? No, yo creo que nos falta el consenso nacional. ¿Ah? No, interesante. Y ese es el trabajo. Jessica y Ulrike, como se ha generado también un diálogo entre ustedes, pero también los participantes, el público. A ver, Ulrike, nos consultan en relación a este diálogo que se está produciendo, ¿qué países y casos concretos ustedes están estudiando o podrían ser un referente para la discusión de la convención en cuanto a la gestión del agua? Sí, es muy interesante la pregunta, porque, y eso era un poco lo que yo iba a mencionar, o sea, es importante si nosotros llevamos 20 años de atraso en esto y hay otros países que ya han avanzado mucho y increíble, de manera bastante exitosa además, incluso en la región latinoamericana, de que nosotros aprendamos de eso y no busquemos fórmulas que quizás en la medida de lo posible podemos hacer, ¿cierto? Sino que lo que está pasando hoy día, o sea, y quiero decir que en muchos países se empezó con organismos de cuenca para una gestión descentralizada antes de definir la institución nacional, ¿ya? Eso es súper importante porque nosotros debiésemos partir desde las cuencas, ¿ya? Y trabajo en la creación de organismos de cuenca para intervenir o para trabajar de manera decidida, ¿ya? En un trabajo territorial que es donde hoy día se producen las intervenciones sobre los recursos hídricos y donde hoy día tienen que convivir y con, digamos, los distintos usuarios, y donde hoy día también se están generando cada vez más conflictos por la falta de agua. O sea, en la medida que falta agua, la competencia y la conflictividad va a aumentar. Entonces, creo que hay que poner un foco primero en la gestión descentralizada, en la creación de organismos de cuenca, y eso también hay que dejarlo parte como estableciendo dentro de esta institucionalidad de órgano constitucional, hay que dejar establecido también la creación de los organismos de cuenca como parte de esa institucionalidad, ¿ya? Pero muchos países, y retomando el tema internacional, muchos países partieron por los organismos de cuenca y luego han ido definiendo qué entidad nacional es la que va a habilitar el accionar en los territorios, porque al final no olvidemos que el ente nacional es quien tiene que dictar las políticas y quien tiene que habilitar las normativas, ¿cierto? Pero que toda la aplicación de la normativa y todo el accionar de soluciones tiene que ocurrir de manera descentralizada en estos organismos de cuenca, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mejor fórmula? ¿Quién es quien mejor va a tramitar, va a generar acuerdos, va a generar políticas con esta mirada sistémica? Es la que hay que definir para el nivel nacional, ¿ya? Muchos países hoy día tienen autoridades nacionales del agua y tienen entidades que, cuando Jessica dice tan autónomas y tan independientes, son entidades públicas del Estado, ¿cierto? Que tienen una independencia como para poder tomar y un poder como para poder tomar decisiones país en esta mirada sistémica. Y yo me pregunto ahí, claro, el Banco Mundial estableció efectivamente que el primer paso hacia la institucionalidad del agua en Chile era la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas, pero que eso tenía que ocurrir el año 2016, para en el 2019 transitar hacia una Agencia Nacional del Agua, que era el camino óptimo para Chile. Entonces, nosotros vamos a hacer un esfuerzo tremendo de un proyecto de ley que tenemos que llevar adelante para generar una subsecretaría, pero después vamos a mutar efectivamente a una agencia. ¿Por qué no iniciamos el camino hoy para llegar a al óptimo que necesitamos y al que muchos países hoy día tienen, y están hoy día también, que estaban las agencias, y eso es muy interesante, las agencias que estaban dependientes en otros países de un ministerio, hoy día la tendencia es a migrar de ahí e independizarse de los ministerios, y porque por ese motivo finalmente igual va a repercutir, ¿cierto?, sobre las decisiones, ¿ya? Y si nosotros vamos a transitar primero hacia el Ministerio de Obras Públicas, bueno, entonces tenemos el desafío de quitar el sesgo a infraestructura gris y a soluciones de grandes, ¿cierto?, infraestructuras, e incorporar una mirada mucho más transversal. O sea, el plan de sequía, si nosotros lo miramos, carece de una mirada, por ejemplo, ambiental, donde no aparecen las acciones de soluciones basadas en la naturaleza, que son fundamentales, de gran tendencia y que tienen que ver con conservar nuestras fuentes de agua y restablecer los ciclos hidrológicos
en cada uno de los territorios que hemos ido degradando. Eso, por ejemplo, no está en el plan de sequía, entonces quizás ahí también se ve este sesgo, ¿cierto? A pensar en desalación, a pensar en embalse, y no pensar de manera transversal. Entonces tenemos ese desafío y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos surtiendo eso y cuál es el mejor mecanismo para eso? Eso es lo que tenemos que ir construyendo en conjunto. Perfecto, muchas gracias, Ulrike. Tenemos una pregunta para Jessica y después una pregunta para René. Y Jessica, esto también sigue un poco la línea, porque sabemos la Constitución, ¿verdad? Una de las funciones es estructurar el poder y dar el marco de acción de los entes públicos, pero también los privados. Y con independencia de la institucionalidad que se pueda proponer, es una realidad que existen las empresas de servicios sanitarios y están en este momento a cargo de la provisión de este servicio público. Entonces, ¿cómo ustedes ven desde Andes esta relación que se podría dar que las empresas de servicios privados que actualmente existen en Chile, ¿verdad?, sigan colaborando con el uso racional del agua y la relación que habría con una entidad pública enfocada a este mismo uso racional? ¿Cuál sería la relación entre el mundo privado y el mundo público para un mejor beneficio a nuestro país? Bueno, yo creo que dos cosas. Primero, sacarle el sombrero a lo que fue la construcción de la industria sanitaria en Chile histórica. Y segundo, que fue una larga historia de trabajo de ir incorporando a las ciudades el agua potable, el alcantarillado. Y segundo, también reconocer el trabajo que estos operadores privados han hecho desde los 2000. Pero esto es una industria de concesión, ¿cierto? El Estado no renuncia y no podría hacerlo a la provisión de los servicios sanitarios que son básicos para la vida. Y no solo el agua potable, la captación y producción y distribución del agua potable, sino lo que tiene que ver con el alcantarillado y el saneamiento de las aguas servidas, que en realidad, si uno lo piensa, eso fue probablemente una de las grandes acciones medioambientales que adoptó el Estado de Chile cuando primero construyó toda la infraestructura de alcantarillado y posteriormente le encarga a estos operadores privados gestionar los servicios sanitarios con el énfasis de abordar el tratamiento de las aguas servidas. Ese fue un gran acto yo diría, probablemente uno de los primeros en pro del medio ambiente, ¿no? De limpiar nuestro país, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero nosotros no nos olvidamos, esta es una industria concesionada que opera por cuenta del Estado, que es un operador privado y que por lo tanto está fiscalizado por el Estado para que cumpla con los estándares que están establecidos en términos de calidad, continuidad, disponibilidad, en fin, todas las cosas que es lo que nos hace decir a nosotros que se cumple el derecho humano al agua. Ahora, yo creo que cuando uno lo piensa, los servicios sanitarios y el agua necesaria para proveer estos servicios, como país va a estar, ¿cierto? Ya sea que lo opere el sector estatal, ya sea que lo opere el sector privado. Entonces, es por decir, es un poco independiente cuál es el régimen de propiedad de las aguas en Chile para la industria sanitaria. El agua tiene que estar para proveer el servicio a la población. Y por eso yo creo que esta es una industria que está aquí, que cumple un servicio esencial, y por lo tanto, cualquiera sea el modelo de gestión, y aunque sea solo el 11% del uso del agua, es clave para la satisfacción de la vida de más de 15 millones de personas. Entonces, cualquiera sea el esquema, yo creo que el país va a estar en condiciones de adaptarse a eso. Así que no, eso,
Yo no creo que haya... Bueno, claramente, sí, claramente estos tópicos por que hemos... cierto, Camilo, ¿Sí? comparto absolutamente lo que dice Ulrike de que la gestión de las aguas en las cuencas es esencial y clave, y el primer paso probablemente estamos atrasados efectivamente en eso, porque ahí es donde se juega, en definitiva, se juega la adecuada distribución y generación y las inversiones para que todos los sectores puedan disponer del agua necesaria. Así es. Claro, bueno, como estamos comentando claramente, estos tópicos son muy interesantes y van a desarrollarse por los próximos meses la discusión de la convención, la provisión del agua, la seguridad de las fuentes, la institucionalidad de la gobernanza. Creo que ha sido muy interesante este diálogo porque en cierta forma va a replicarse en la convención y seguramente ustedes van a participar activamente de esos diálogos y esos parlamentos. Pero René, también siguen preguntas en relación a tus tópicos. Y en este mismo sentido, estamos en el debate constitucional que va a permitir crear proyectos de ley y regulación. Y en ese sentido, ¿cómo crees tú que la Constitución podría aportar, verdad, a establecer balances hidrológicos, considerar caudales, las protecciones ecológicas? ¿Te parece más bien que la Constitución debería plantearlo de una forma de principios o debería entrar a un aspecto más detallado de estos conceptos? Gracias, Camilo. Oye, una pura cosita también refiriéndome al tema anterior. Yo creo que sí, Sí, en algo estamos súper de acuerdo, es que la gestión de cuenca integral que uno la escucha, claro, hay que empezar a avanzar. Yo no tengo una opinión completa o profunda respecto ahora a cómo lo hacemos, ¿cierto? Con ese ente más independiente, con lo que ya está. Por una parte uno podría decir, si no está roto, ¿para qué lo vamos a cambiar? Como dicen los gringos, versus pucha, si la cuestión no ha dado al ancho en tanto tiempo, así que, pero eso ya es un motivo del diseño del instrumento propiamente tal, pero la orientación en que, claro, en la cuenca coexisten tantas cosas y en múltiples cuencas también, porque además se mete, ¿cierto?, querámoslo o no querámoslo, los trasvases existen, así que por lo tanto tampoco la cuenca en algún momento es la unidad natural, pero claro, las cuencas están conectadas y van a estar más conectadas en el futuro, no solamente por el agua, sino que por las personas y todo esto. Así que ese es un comentario nomás a lo que comentaba Ulrike y Jessica. Mira, respecto a lo último que preguntaba, también, sin ser experto constitucionalista, ni mucho menos, no, yo voy por los principios más que supongo que todas las otras cosas tendrán que estar a otro nivel legislativo, un poco más abajo, pero los principios como por ejemplo el uso de la información científica, porque tengo la esperanza y solamente la esperanza, ¿cierto?, de que la Constitución nos acompañe por mucho tiempo. Ahora, como yo decía, el cambio climático no se va a resolver en 20 años o en 30 años, que podría ser un plazo razonable para una Constitución, pero te aseguro que en 20 o 30 años más vamos a seguir estando hablando de cambio climático asociado al calentamiento global y a los gases con efecto invernadero, pero imagínate que aparece un nuevo problema. Nosotros hace 20 años atrás estábamos preocupados del ozono y el agujero, y no puede quedar en la Constitución que vamos a combatir el agujero de ozono, ¿cierto? Porque no sabemos si eso va a durar 30, 40 años. Ahora, reconozco, el cambio climático es de mucho más largo aliento, así que uno lo podría colocar, no tengo problema con eso, pero de nuevo, yo creo que hay que valorar más allá del cambio climático en particular y lo que haya que hacer con él. Respondiendo a tu pregunta, Camilo, yo creo que también tienen que estar estos principios como que Chile tiene que tener una ciencia de primer nivel y eso requiere apoyarla. También nosotros no nos pasamos películas, aunque de repente otra gente que no somos nosotros lo dice, así como que todo se va a definir porque lo que digamos los científicos es iluso, ¿verdad? Pero ese tiene que ser un insumo importante, ese es el nivel. Es como la cosa sanitaria, ¿cierto? El COVID, una cosa es lo que digan los médicos, otra lo que tiene que hacer la autoridad midiendo un montón de cosas. Entonces, sin pasarse rollo, creo que es súper importante esta consagración del uso de la información científica validada y apoyada por instituciones del Estado para el problema del cambio climático, pero en general para muchas cosas. Yo como climatólogo, claro, podría decir, dediquémonos al puro cambio climático, pero creo que hay otras cosas también que están ahí, incluso dentro de la misma esfera climática. No, efectivamente,
Muy interesante. Y bueno, y también algo, hemos tenido experiencia en el debate de la ley marco de cambio climático que se ha dado en el Senado y que ya está aprobada y que ahora, en algún momento cuando se reactive la discusión en la Cámara, pero ahí, claro, todos estos conceptos de los principios y el valor de la ciencia, de la efectividad, podríamos también llevarlo a la convención y participar del mismo diálogo, donde CR2 tuvo una labor muy esencial, ¿verdad? Como secretaría técnica, de ordenar ese debate y tener ahora ya un proyecto bastante armónico. Bueno, agradezco mucho a los participantes del público por las preguntas que han hecho y esto, como siempre, creo que nos quedamos con gusto a poco. Sería muy entretenido seguir preguntando y seguir, ¿verdad? Tomando todo lo que Ulrike, Jessica y René nos pueden aportar. Pero bueno, el tiempo avanza y eso también es una realidad. Así que vamos a pasar a la última parte, que son las palabras finales de cada uno de ustedes. Y Ulrike, ¿qué te gustaría dejar como palabras finales, considerando que esto está, ¿verdad?, en el contexto de la discusión constitucional? Sí, bueno, compartir un poco lo que menciona René sobre la buena información, que tiene que ser muy robusta, ¿cierto? La importancia del proceso que se está viviendo en términos de poder actualizar, ¿cierto?, esta constitución para hacer frente a los desafíos futuros que vienen y que ya, por ejemplo, en términos ambientales y cambio climático, están afectando de manera relevante a nuestro país. Mencionar ahí que para el corto plazo, y pensando que también lo que se haga en el corto plazo va a ser muy relevante, las decisiones que se vayan tomando, dejarlos invitados a todos hoy a un debate presidencial con los candidatos, ¿cierto?, que van a exponer en profundidad sus propuestas en materia hídrica en el canal de la red a las 20 horas, y invitarlos también al lanzamiento que vamos a hacer de la propuesta de institucionalidad, en detalle, ¿cierto?, con todos los estudios comparados. No mencioné los países, pero Australia, México, Brasil, Perú, Italia, Francia, Israel, Holanda, fueron países que nosotros estudiamos en profundidad para llegar a esta propuesta, y la vamos a lanzar el próximo miércoles 27 en la mañana, a las 10 de la mañana, así que también los dejo a todos invitados a conocer eso, y que tiene como base esta gobernanza que hemos hablado a nivel de las cuencas. Y decir ahí que también hay un desafío, ¿no? Que no mencioné. Está todo el tema de prioridad de usos de agua, que yo creo que es un capítulo muy, muy relevante, donde tenemos que pensar muy bien cuáles son las prioridades de uso que necesitamos para lograr sostenibilidad y seguridad hídrica a futuro. Y también hay un tema con las regiones y las divisiones administrativas que tenemos, pero a propósito de toda la discusión territorial y de descentralización, ahí tenemos desafíos. Hoy día las cuencas hidrográficas, que son las unidades base, no solo para la gestión de las aguas, sino que también de la gestión ambiental y el desarrollo y el ordenamiento territorial, es a nivel de la cuenca, pero nuestras regiones no respetan, ¿cierto?, esas divisiones. Entonces, eso nos lleva a descoordinaciones. Muchas veces en el Maipo, por ejemplo, hay 3 regiones que tienen ahí, y obviamente no mirar la cuenca administrativamente dificulta bastante también el accionar, y a propósito de estas faltas de coordinaciones que se van produciendo y que llevan finalmente a la inacción, ¿cierto?, o al poco avance. Entonces ahí hay un tema que puede ser desafiante para adelante, que, a propósito de los nuevos gobiernos regionales, ¿cierto?, que se van a ir desarrollando. Eso va a generar también una tensión con la gestión de las aguas, y entonces ahí hay que ver cómo se resuelve eso adecuadamente. Así que ahí hay un desafío más para la discusión también. Sí, muchas gracias. Sí, sin duda, estamos viendo que efectivamente no tenemos la discusión constitucional, sino que también tenemos una nueva realidad político-administrativa con los gobernadores regionales, y eso nos va a desafiar, ¿verdad?, a la coordinación territorial, a la coordinación institucional, y pensar los conceptos que tú dices, que hay realidades físicas, ¿verdad?, que tienen que estar en armonía con la estructura del poder y la división territorial de nuestro país. Sí, muchas gracias, Ulrike. Jessica, por favor, ¿cómo te gustaría las palabras finales en este contexto, pensando en los convencionales que están aquí
pensando este Chile a 50 años? Mira, primero yo creo que el proceso constitucional, como decía Ulrike, es una gran oportunidad para nuestro país y tenemos que, y se ha generado, digamos, toda una conversación y discusiones y trabajos en virtud de ello, que yo creo que es muy valiosa. A mí lo que me hace más fuerza tiene que ver con cómo en Chile un poco reparamos esta especie de fractura que hay y somos capaces de generar proyectos en los que coincidan los distintos actores nacionales. Y uno de ellos es cómo nuestro país enfrenta y se adapta más bien, porque enfrentar es como que le fuéramos a hacer la guerra. En realidad lo que tenemos que hacer es aprender a vivir de una nueva manera para adaptarnos al cambio climático, para mitigar también en ciertos ámbitos. Y en el tema de agua yo diría dos conceptos. Uno, seguridad hídrica. Nuestro país necesita generar los consensos que nos permitan tener la seguridad hídrica para el desarrollo humano y para el desarrollo económico de nuestro país. Seguridad hídrica. Y seguridad hídrica, ahí podríamos hacer otro seminario para hablar de eso. Y lo otro es eficiencia hídrica. ¿A qué me refiero? Que esto no es solo un trabajo del país de aumentar la oferta de agua por las distintas maneras que hay, desalinizar, reusar las aguas servidas, en fin, un conjunto grande de medidas y que todas tienen que ser evaluadas y todas tienen que ser consideradas en función de lo que cada cuenca necesite, sino también eficiencia hídrica, es decir, un cambio drástico en la forma en que usamos el recurso. La eficiencia hídrica en la industria sanitaria, el uso responsable por parte de las personas, toda la transformación productiva que signifique un uso del agua concordante con la situación que vivimos. Entonces, el desafío es gigante. Y yo la preocupación que tengo es cómo como país somos capaces de generar un consenso respecto de esto. A mí me gusta pensar que es el Estado el que tiene que liderar esto, un Estado con capacidades, competencias y recursos, porque es garante del bien común, que tiene que ser el actor fundamental para la gestión de los recursos hídricos en Chile y la seguridad que necesitamos todos a futuro. Eso, Camilo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Bueno, efectivamente, esta discusión constitucional, si bien hemos estado un poco centrados en una comisión, aquí es una visión integrada y armónica, ¿verdad?, que se tiene que discutir en la comisión. De hecho, recordemos que hay una comisión que después se llama de armonización, ¿verdad?, donde van a tomar el trabajo de todas y cada una de las comisiones y después van a tratar de armonizar para que sean coherentes entre sí. Y en esa coherencia, bueno, obviamente armonizar también el aporte desde el sector público y el aporte del sector privado va a ser relevante en nuestra nueva constitución. Al final, este país lo construimos entre todos. Y René, ¿qué te gustaría dejar como algunas ideas que podamos seguir desarrollando en los futuros foros y que podamos transmitir también a los constituyentes? Gracias Camilo. Me quitó de la boca Jessica dos palabras claves, ¿cierto? O tres, y Ulrike también la mencionó. En esto, vuelvo a lo del cambio climático, ¿cierto? Y el agua. Claro, por una parte, la adaptación es esencial. Y insisto que es una adaptación que tiene que partir ahora y hay que acelerarla, pero es de largo plazo. Y bueno, la mitigación, naturalmente, eso también, como les decía yo, con esta analogía de la micro, sabemos para dónde va, pero hay que tratar de que no llegue tan lejos en este caso. Pero claro, la adaptación nos debería llevar a cosas importantes y a este consenso que decía Jessica. Y al respecto yo también coincido, y la tercera palabra que la han mencionado ambas, ¿cierto? Este concepto de seguridad hídrica. Nosotros justamente acá en el Centro de Clima y la Resiliencia lo estamos explorando y explotando bastante y pronto van a tener noticias nuestras. Pero de nuevo uno pensaría, bueno, me meto a mi fórmula como científico y está listo el problema y voy a tener cuánto es la seguridad hídrica de tal o cual cuenca. Pero no, porque requiere un consenso.
Y no solamente tiene que ver con lo humano, sino que también con el medio ambiente, ¿cierto? La tercera o cuarta componente es justamente el medio ambiente. Yo puedo pasar de decir esta cuenca está en seguridad a esta cuenca está en completa inseguridad, dependiendo de cuánto yo pienso que tiene que ser el caudal ecológico, la mantención de ciertos sectores. Bueno, todo eso por una parte lo llena de optimismo a uno porque se puede hacer, por otra parte hay que ser cauteloso o saber que el desafío es grande. ¿Por qué? Porque a lo que voy yo es que requiere consensos sociales, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a decir de que cuánta importancia tiene, por ejemplo, la mantención de tal o cual humedal? En general me refiero a la cosa medioambiental. Entonces, claro, estamos en lo humano y podemos definir la seguridad hídrica para los humanos, pero se nos mete esa otra cosa. Y dentro de lo humano, ¿cierto?, tenemos las múltiples actividades. Así que el desafío es gigantesco porque no solamente un problema de ingeniería que yo lo pueda calcular en mi cuaderno o en mi hoja de cálculo, sino que requiere esta parte de los consensos. Y de repente uno dice, estamos cerca de los consensos, y de repente dice que no estamos tan cerca. Así que buena suerte a todos con eso. Perfecto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Bueno, precisamente la idea es, ¿verdad?, aportar los diferentes sectores, la ciencia, las organizaciones no gubernamentales, los gremios, ¿verdad?, el sector privado, para innovar en los diferentes sectores. No solamente se innova en ciencia y tecnología, también se innova en procedimientos, se innova en sistemas de participación. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que los constituyentes van a necesitar de todo el apoyo que las organizaciones intermedias de la sociedad podamos darle, porque el desafío que ellos tienen es enorme y el resultado de su trabajo va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. Así que aquí se invita a todos y este ciclo de diálogos es una pequeña muestra de cómo podemos, ¿verdad?, organizar este diálogo ciudadano en pos de apoyar a los convencionales a que tengan toda la información disponible, que tengan diferentes ángulos y que ellos en sus conversaciones, diálogos, puedan, ¿verdad?, proponernos una constitución que nosotros vamos a tener que ir a votar como ciudadanos, tal vez el próximo año, y que esa constitución, ¿verdad?, como ustedes muy bien han dicho, recoja principios, recoja la armonía y que permita que nosotros como país sigamos adelante y sigamos desarrollando, porque Chile, la verdad que uno puede ser muy crítico en nuestro país, pero también está lleno de buenos ejemplos y está lleno de logros que han sido reconocidos también en otros lados. A veces los chilenos somos un poco críticos con nosotros mismos, mucho más críticos de cómo nos ven en el extranjero. Así que bueno, los mejores deseos para los convencionales desde aquí y agradezco mucho la participación de ustedes. Ulrike desde Fundación Chile, muchas gracias por tu visión y por tus comentarios. Jessica, también muchas gracias desde Andes, a ustedes que van a seguir trabajando como siempre. Y René de CR2, la ciencia, como siempre, ¿verdad? Tiene que ser parte de estos diálogos más allá de las instancias políticas. Y nosotros, nada, agradecer a todos los también participantes de la audiencia, gracias por sus preguntas, por su tiempo, y solo me queda dejar los invitados para el cuarto panel, Derechos de la Naturaleza, que se realizará, aquí está, el jueves 28 de octubre a las 10 de la mañana. Así que nada, muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen resto de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, chao. Sí, saludos a todos, muchas gracias.